Imagina que existe una manera, no solo de llamar su atención, sino de hacer que algo en su interior despierte con una claridad imposible de ignorar. No desde la carencia, no desde el drama, sino desde una energía tan magnética que simplemente no pueda dejar de pensar en ti. Que cada día, sin saber por qué, sienta ese vacío, ese hueco sutil pero constante que solo tu presencia puede llenar. Eso no es casualidad, es energía. Y esa energía, tú puedes activarla desde hoy. Lo que vas a aprender en este video no es un truco, no es una estrategia superficial. Es una forma de operar desde un nivel mucho más profundo, donde tu campo energético se convierte en una extensión directa de tu intención. Joe Dispenza enseña que cuando modificamos nuestra frecuencia interna, el entorno inevitablemente responde. Es como una llamada silenciosa que no necesita palabras para ser escuchada. Cuando tú elevas tu vibración, comienzas a emitir señales que esa persona recibe, aunque no lo comprenda racionalmente. Es como si tu ausencia dejara de ser simplemente una distancia y se volviera necesidad. La mayoría de las personas creen que para ser notados, deben estar presentes físicamente todo el tiempo, enviar mensajes, buscar, insistir. Pero en realidad es cuando tú te retiras con conciencia, cuando dejas de insistir desde la ansiedad y empiezas a vibrar desde el amor propio, que esa persona empieza a sentir un tirón emocional profundo. No porque hayas desaparecido, sino porque tu energía cambió. Ya no es la energía de quien suplica, es la energía de quien se reconoce como esencial. Y es ahí cuando ocurre el giro. De pronto, comienzan a pensar en ti en momentos aleatorios. Tu nombre aparece en su mente sin que haya una razón aparente. Te sueñan, te recuerdan. Y todo esto sucede no porque tú estés haciendo algo externamente, sino porque energéticamente has sembrado algo en su campo. Una presencia que se volvió familiar, una vibración que ya forma parte de su mundo emocional. Pero para que esto funcione, hay algo que debes entender. No puedes fingirlo, no puedes pretender estar bien mientras por dentro vibras en carencia. El campo cuántico responde a lo que sientes, no a lo que aparentas. Por eso, el trabajo más poderoso que puedes hacer no está allá afuera, sino dentro de ti. En cómo te hablas, en cómo te ves, en cómo eliges sentirte cada vez que piensas en esa persona. Porque si cada vez que lo haces sientes dolor, lo que emites es dolor. Pero si logras cambiar ese pensamiento por una sensación de certeza, de calma, de completitud, lo que proyectas es deseo. Un deseo que se siente sin palabras. Y sé que ahora mismo quizá estás pensando, ¿y cómo lo hago si me siento vacío sin esa persona? Y te entiendo. Pero justo ahí es donde está el poder. Cuando logras llenar ese espacio con tu propia energía, con tu amor propio, con tu presencia consciente, algo cambia. No afuera. Dentro. Y es entonces cuando el universo responde. No antes, no cuando estás esperando, sino cuando dejas de necesitar y comienzas a simplemente ser. Pero si te desconectas ahora, si no llegas hasta el final de este video, hay una parte crucial de este proceso que no vas a comprender. Y sin esa pieza, es muy probable que tu energía siga saboteando lo que en verdad quieres manifestar. Así que quédate conmigo. Porque en los próximos minutos voy a mostrarte una práctica concreta que te permitirá anclar esa energía de forma tan intensa que esa persona comenzará a sentir, sin explicación, que le haces falta, todos los días. Ahora, presta atención, porque lo que te voy a explicar a continuación es una de las claves más sutiles pero más poderosas de todo este proceso. Se trata de cómo reestructurar tu identidad energética de forma que esa persona, sin contacto físico, sin mensajes, sin presencia directa, empiece a percibirte como indispensable. No porque estés interfiriendo en su vida, sino porque tu energía comenzó a habitar un espacio emocional que antes estaba vacío y que ahora, sin saberlo, empieza a resonar con tu presencia. Esto no es magia, es neurociencia emocional. Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad.
El cerebro no distingue entre una experiencia física real y una experiencia intensamente sentida a nivel emocional. Si tú te entrenas para sentir cómo se siente ya estar en conexión con esa persona, para vivir esa emoción con todos tus sentidos, y sostienes ese estado durante el día, empiezas a codificar una nueva realidad en tu campo. Y esa realidad, si la sostienes con coherencia, comienza a influir también en el campo energético de la otra persona. ¿Y cómo se hace esto? ¿En la práctica? La mayoría comete el error de visualizar desde la ausencia. Se imaginan a esa persona pero sienten tristeza, ansiedad o frustración. Eso no crea atracción. Eso solo alimenta la energía de falta. Lo que tienes que hacer es visualizar desde la presencia. Imagina que estás con esa persona, sí, pero no como un sueño imposible, sino como una vivencia ya cumplida. Cierra los ojos y siéntelo. Siéntelo como si fuera real. Mira a los ojos a esa persona en tu mente. Escucha su voz. Siente su cercanía y, sobre todo, siente lo que tú sientes estando allí, sintiéndote amado, reconocido, valorado. Ese estado emocional es lo que cambia el juego. Porque mientras sostienes esa sensación, estás enviando un mensaje muy claro al universo. Ya estoy en armonía con mi deseo. Y eso es lo que lo atrae hacia ti. Y hay algo más que debes saber. En este punto, muchas personas se desesperan y vuelven a los viejos patrones. Buscan contacto, escriben, presionan. Pero esa urgencia, esa necesidad, interrumpe el proceso. Tu energía se fragmenta y lo que antes era atracción empieza a sentirse como presión. Recuerda esto siempre. La energía que se impone, repele. La energía que se sostiene con calma, atrae. Es por eso que el verdadero poder no está en lo que haces hacia afuera, sino en lo que practicas dentro de ti. En cómo entrenas a tu mente y a tu corazón para sostener la emoción correcta, el pensamiento correcto, la vibración correcta. Porque cuando lo haces bien, no solo empiezas a sentirte mejor tú, esa persona empieza a sentir que algo le falta. Y no es algo externo, es tu frecuencia, es tu presencia energética, es tu esencia. Y cuando empiece a sentirse así, no entenderá por qué te piensa tanto, por qué de repente se acuerda de ti en momentos aleatorios, por qué tu imagen aparece sin previo aviso. Pero la explicación es esta. Has sembrado una vibración tan estable y tan clara que su campo emocional comienza a ajustarse al tuyo. Y cuando eso ocurre, se despierta la necesidad. No una necesidad forzada, sino una necesidad natural. Esa sensación de me falta algo, que poco a poco se transforma en me haces falta tú. Ahora bien, si ya llegaste hasta aquí, déjame decirte que aún no has visto nada. Porque en la siguiente parte, vamos a integrar un ejercicio de reprogramación subconsciente nocturna que activa tu campo magnético mientras duermes. Es una técnica que no muchos conocen y que, si la aplicas correctamente, puede hacer que esa persona no solo te piense, sino que literalmente sueñe contigo. Y cuando alguien te sueña, su conexión emocional contigo se duplica, sin que puedas evitarlo. Pero este paso solo funcionará si lo haces con total compromiso. Por eso te digo con claridad, si te vas ahora, si no llegas hasta el final del video, no lo vas a lograr. Porque te estarás perdiendo la parte más poderosa del proceso. Quédate, lo mejor está a punto de comenzar. Y es aquí donde todo empieza a tomar una nueva dirección. Porque lo que ahora vas a comprender es que no basta con desear que esa persona te necesite. No basta con imaginarlo, ni siquiera con sentirlo. Lo que realmente provoca el cambio en la otra persona, lo que despierta esa necesidad incontrolable de tenerte cerca, es la forma en que tú te posicionas internamente en relación a ese deseo. Cuando tú cambias tu percepción del vínculo, cuando dejas de verlo como algo que estás esperando que suceda, y comienzas a sentirlo como algo que ya es parte de tu realidad, algo dentro de ti se transforma, y esa transformación se convierte en una fuerza que el otro no puede ignorar. Pero para sostener esa energía,
hay algo más profundo que tienes que trabajar. Joe Dispenza habla mucho de la importancia de desprogramar patrones emocionales antiguos. Y tú lo sabes. Cada vez que piensas en esa persona desde la ansiedad, desde el miedo, desde la sensación de «me falta algo», estás reactivando un viejo programa que no solo te aleja de lo que deseas, sino que lo sabotea silenciosamente. Por eso, el siguiente paso es limpiar ese patrón. Y no lo vas a hacer con fuerza de voluntad, lo vas a hacer con conciencia emocional. Empieza por observar tus reacciones automáticas. ¿Qué sientes cuando no recibes mensaje? ¿Qué piensas cuando pasan días sin saber de esa persona? ¿Qué historia te cuentas cuando el silencio aparece? Porque si en esos momentos vuelves al viejo guión de «no soy suficiente», «me está olvidando», «debo hacer algo para que me note», estás drenando tu campo energético, y esa vibración no solo no atrae, repele. Por eso necesitas interrumpir ese ciclo, no con represión, sino con redirección. Cada vez que notes ese pensamiento, detente, respira, y cámbialo por una afirmación que te devuelva al centro. Puedes decirte, mi presencia es suficiente, mi energía es recordada, no necesito insistir para ser valorado. Y poco a poco, tu campo empieza a volverse más limpio, más estable, más magnético. Ya no estás pidiendo desde la escasez, estás reconociendo que tú eres el imán, que no necesitas perseguir lo que ya está destinado a sentirte. Que quien es capaz de sostener su energía sin romperse ante la espera, es quien finalmente recibe lo que desea, sin forzarlo. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a notar algo curioso. La ansiedad se convierte en calma. El silencio ya no te duele, te fortalece. La necesidad se transforma en certeza. Y esa persona, inevitablemente, lo empieza a sentir. No de forma lógica, sino emocional. Porque algo en su sistema empieza a registrar que tú ya no estás vibrando igual, que ya no estás disponible desde la necesidad, que tu energía ya no está a su disposición como antes. Y es ahí cuando empieza a sentir que te necesita, que ya no le basta con recordarte, quiere tenerte, quiere reconectarse. Y no porque tú lo hayas forzado, sino porque tu energía hizo el trabajo por ti. Pero aquí viene algo que nadie te ha dicho. Y si no entiendes esto, todo lo anterior puede desmoronarse. Porque hay una clave final, un código energético que, si no se activa correctamente, puede impedir que esta persona dé el paso de buscarte. De nada sirve que te pienses si no siente el impulso de actuar. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar en la siguiente parte. Así que no te vayas. Todavía queda información vital para que todo este proceso se cierre con éxito. Si te detienes ahora, si abandonas justo antes del momento clave, corres el riesgo de interrumpir la conexión energética que ya comenzaste a construir. Quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo despertar en esa persona el impulso irresistible de volver a ti. No solo con pensamiento, sino con acción real. Porque hay un momento en el que pensar no es suficiente. Y ahí es donde empieza la verdadera manifestación. Ahora que estás empezando a sostener esa energía de certeza, esa frecuencia que no exige pero sí magnetiza, llega el momento de pasar a un nivel superior. La conexión emocional indirecta. Este concepto, aunque sutil, es uno de los pilares en el trabajo de Joe Dispenza. Porque no solo se trata de atraer a una persona a través de la energía que emites, sino de crear un vínculo emocional que se sienta en el alma, aunque no haya palabras, ni encuentros, ni contacto directo. Y cuando logras activar este vínculo, es cuando esa persona no solo te piensa, sino que empieza a sentir que te necesita de forma visceral, como si tu presencia le diera sentido a un espacio dentro de él o ella, que ni siquiera sabía que estaba vacío. La conexión emocional indirecta ocurre cuando tú logras elevar tu estado emocional sin depender de la reacción del otro. Es decir, cuando te sientes en paz, en plenitud, incluso cuando esa persona no está respondiendo como tú quisieras. Y esto no es resignación, esto es maestría emocional.
porque solo una persona que ha conquistado su mundo interno es capaz de provocar una transformación real en el campo de otra persona. No porque lo diga, no porque lo demuestre, sino porque su energía lo comunica sin esfuerzo. Y esa comunicación sutil es imposible de ignorar, porque comienza a provocar sensaciones en el otro que no puede explicar. Se siente inquieto, sin saber por qué. De pronto, una canción le recuerda a ti. Abre una red social y ve algo que lo lleva directo a tu energía. Se pregunta por ti justo cuando pensaba que ya había cerrado ese capítulo. Pero no lo cerró. Porque tú, sin decir nada, sin enviar un solo mensaje, te has convertido en una vibración constante en su realidad emocional. Pero aquí viene lo que muchos no comprenden. No basta con que esa persona te piense. No basta con que sienta tu ausencia. Si quieres que se dé cuenta realmente de que te necesita en su vida, tienes que generar lo que llamamos el reflejo interno. Es decir, tienes que hacer que al pensar en ti, no solo sienta nostalgia, sino también claridad, que al evocarte, se active una memoria emocional de bienestar, de plenitud, de autenticidad. Porque ahí es cuando su corazón empieza a asociar tu presencia con paz. Y no hay mayor motivación para alguien que volver al lugar donde su alma se sintió en casa. ¿Cómo se logra esto? Con una práctica consciente de reprogramación vibracional. No desde la mente, sino desde el cuerpo. Porque el cuerpo guarda emociones como memorias vivas. Por eso, cada día, debes dedicar unos minutos a sentir, a conciencia, cómo sería compartir una vida plena con esa persona. No desde el deseo de controlarlo todo, sino desde la sensación interna de armonía. Esa vibración, repetida con consistencia, es lo que imprime tu energía en su campo emocional. Y sí, es posible que durante este proceso tú también sientas movimientos internos. Viejos miedos saldrán, dudas, impaciencia. Pero todo eso es parte de la limpieza, porque cada vez que eliges no reaccionar desde el viejo yo, sino responder desde tu nuevo estado, estás reafirmando tu poder. Estás diciéndole al universo, estoy listo para recibir, porque ya no necesito perseguir. Y en el momento en que esa persona perciba que tú has soltado, que ya no estás a la espera desde la necesidad, su sistema emocional comenzará a buscarte, no por lástima, no por costumbre, sino porque tu energía le hace bien, porque tu presencia lo nutre, porque contigo puede ser más el mismo. Ahora bien, este es el punto de inflexión. Y si no sigues escuchando, si no llegas hasta el final, corres el riesgo de quedarte justo a la mitad del puente. Porque en la siguiente parte, voy a revelarte una dinámica específica, una combinación de visualización y alineación vibracional avanzada, que no solo hace que esa persona piense en ti, sino que lo impulse a actuar, a escribir, a decirte que lo ha entendido todo, que te necesita, que ya no puede imaginarse su camino sin ti. Así que no te desconectes ahora. Aún queda una pieza clave, una pieza que, si no la colocas en tu energía, todo este proceso podría disiparse. Quédate conmigo hasta el final del video. Porque si te vas ahora, no lo vas a lograr. Estás demasiado cerca, y lo que está por venir cambia todo. Ahora que hemos trabajado la conexión energética, la visualización consciente y la creación del reflejo emocional, es momento de entrar en una dimensión aún más profunda. La percepción que esa persona tiene de ti sin siquiera estar presente físicamente. Porque hay algo que ocurre a nivel inconsciente cuando tú cambias tu energía interna, y es que comienzas a modificar el lugar que ocupas en la narrativa emocional del otro. Empiezas a transformar el alguien que estuvo en alguien que falta y después en alguien que necesito. Este cambio no sucede por casualidad ni por azar. Sucede porque tu vibración ha dejado una huella emocional activa en su campo energético. Y esa huella no se borra fácilmente. Todo lo que una vez se sintió con intensidad se graba en el cuerpo. Y si tú logras activar la memoria emocional positiva en esa persona, no necesitarás convencerlo de nada. No tendrás que explicarle por qué eres importante, porque su cuerpo se lo recordará por él.
esa sensación cálida que le daba pensar en ti, esa calma que sentía cuando te le acercabas, ese impulso inexplicable de buscarte, de necesitar saber de ti. Todo eso no desapareció. Está dormido, sí, pero no muerto. Y tú puedes reactivarlo sin decir una palabra, solo con tu vibración. Pero para eso necesitas entender lo siguiente. Cada vez que piensas en esa persona, estás alimentando un lazo energético. Si lo haces desde la ansiedad, ese lazo se enreda, se vuelve pesado. Pero si lo haces desde el amor, sin expectativas, con confianza total en el proceso, entonces el lazo se vuelve ligero, claro, poderoso. Y eso es lo que se siente del otro lado. Nadie quiere volver a una energía que duele, pero todos quieren regresar a un lugar donde se sintieron vistos, aceptados, en paz. Por eso, uno de los pasos más olvidados pero más poderosos es sanar tu energía antes de ofrecerla. No se trata de buscar aprobación, se trata de convertirte en una presencia tan coherente, tan centrada, tan elevada, que no pueda ser ignorada. Y eso no se finge, eso se entrena. Puedes hacerlo mediante prácticas diarias de gratitud consciente, escribiendo cada día no lo que te falta, sino lo que ya tienes y agradeces, visualizando cada mañana una versión tuya que ya está en armonía con lo que desea, hablándote con palabras que te eleven, corrigiendo tu diálogo interno cada vez que caigas en la duda. Y sí, también observando con total honestidad todo lo que proyectas cuando piensas en esa persona. ¿Es amor auténtico o es miedo a no ser suficiente? Porque el universo responde a lo que tú realmente emites, no a lo que finges sentir. Y cuando haces todo esto de forma constante, algo empieza a cambiar. No solo en ti, también en él o ella. Empiezan a sentir nostalgia por tu versión más elevada. Empiezan a comparar esa energía con lo que tienen a su alrededor. Y ahí, poco a poco, se abre el espacio para que surja una conclusión inevitable. Te necesita en su vida. No por vacío, no por dependencia, sino porque tu energía le recuerda quién puede llegar a ser cuando está contigo. Y esa realización no puede forzarse. Solo puede emerger cuando tú te has vuelto tan magnético que el universo no puede evitar empujar a esa persona hacia ti. Pero aquí es donde muchos se rinden, porque sienten que están haciendo todo, pero no ven resultados inmediatos. Y es ahí cuando se desconectan del proceso justo antes del desenlace. No cometas ese error, porque lo que viene ahora es la culminación de todo este trabajo. En los próximos minutos voy a enseñarte cómo anclar esta nueva identidad energética dentro de ti, para que no solo funcione una vez, sino que permanezca activa constantemente, atrayendo no solo a esa persona, sino a todo lo que verdaderamente deseas. Si no llegas hasta el final del video, no vas a lograrlo. Porque aún falta la pieza clave, la técnica más directa, la que activa la urgencia emocional en su mente y en su corazón. Quédate. Aún queda lo más importante. Y ahora que ya sabes que tu vibración es la raíz de todo lo que vas a manifestar, es momento de hablar de un componente aún más poderoso: la inversión del foco. Lo que realmente cambia tu energía no es pensar en esa persona constantemente, sino pensar desde ti mismo, desde tu centro, desde tu completitud. La mayoría comete el error de entregarle toda su atención al otro, como si eso aumentara las posibilidades de ser visto, recordado o extrañado. Pero la realidad es completamente opuesta. Cuanto más foco le das al otro desde la necesidad, más le haces sentir que no tiene que moverse. Porque energéticamente ya estás ahí, dispuesto, disponible, vibrando en espera. Y nada es menos atractivo que alguien que espera. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es revertir ese foco y canalizarlo hacia ti, de una forma tan poderosa, tan magnética, que ni siquiera tendrás que hacer contacto alguno para que esa persona lo perciba. El truco está en convertirte en el centro emocional de tu propia vida, no como un gesto superficial de amor propio, sino como una decisión energética firme. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú te conviertes en tu prioridad real?
no desde el ego, sino desde la conciencia? Esa persona lo siente, no con palabras, pero sí con su cuerpo. De pronto, empieza a preguntarse qué cambió en ti. ¿Por qué ya no siente esa misma energía de siempre? Porque ahora, cuando piensa en ti, hay una especie de distancia nueva, una vibración distinta. Y esa diferencia no lo aleja, lo atrae. Porque lo que antes era presencia ansiosa, ahora es ausencia poderosa. Y ahí es donde empieza a surgir la necesidad emocional. Porque la atracción no surge cuando estás todo el tiempo ahí. La atracción se despierta cuando hay espacio. Y ese espacio no lo creas ignorando, ni aplicando técnicas vacías. Lo creas cuando tú, internamente, dejas de proyectarte en función de lo que el otro hace o no hace. Cuando dejas de buscar señales y comienzas a generarlas tú. Cuando dejas de esperar ser elegido y empiezas a elegirte cada día. Esa energía no solo se siente, se recuerda y se desea. Ahora bien, sé que todo esto suena increíblemente poderoso, pero necesitas más que solo comprensión para que funcione. Necesitas activarlo, integrarlo, convertirlo en parte de tu día a día. Porque si vuelves al viejo patrón, aunque sea por un instante, si vuelves a revisar si te habló, si te pensó, si reaccionó, estarás rompiendo el campo magnético que has estado construyendo. Por eso, lo que te voy a compartir en el siguiente tramo de este video es absolutamente esencial. Vamos a ir más allá de la teoría. Vamos a practicar una herramienta que combina respiración consciente, visualización cuántica y anclaje emocional. Esta técnica te permitirá no solo sentir esa energía dentro de ti, sino proyectarla con tal coherencia que esa persona comenzará a sentir que le haces falta todos los días, sin explicación lógica, pero necesitas compromiso. Porque esta práctica solo funciona si estás dispuesto a dejar de controlar, a dejar de esperar resultados inmediatos y a confiar en que lo que estás cultivando dentro de ti tiene el poder de transformar todo lo que hay fuera. Este es el momento en que muchos dudan, en que muchos piensan que ya han entendido todo, pero no es suficiente con entender. Hay que encarnar. Así que, si estás a punto de detenerte, te lo digo claramente, no lo hagas. Porque si no llegas hasta el final, si no activas esta técnica desde el cuerpo, no lo vas a lograr. Te quedarás con una idea, con una inspiración momentánea, pero no con la transformación real. Quédate. Aún queda la parte más poderosa, la que lo cambia todo, la que hace que esa persona no solo te piense, sino que empiece a actuar, movido por una necesidad emocional tan intensa que no pueda ignorarla. ¿Estás listo para eso? Entonces, no te muevas. Lo que viene a continuación es el núcleo de esta conexión. Ahora que comprendes que el cambio no se genera desde la acción externa, sino desde la vibración interna sostenida, es momento de que hablemos del verdadero factor que hace que esa persona te sienta incluso cuando estás en silencio. La coherencia electromagnética entre corazón y mente. Esta es la clave que Joe Dispenza ha explicado en múltiples ocasiones. Cuando tu cerebro y tu corazón están alineados, emiten una señal tan fuerte, tan clara, tan ordenada, que comienza a modificar la materia que te rodea. Y eso incluye la mente, las emociones y las decisiones de esa persona que aún no entiende por qué no puede dejar de pensar en ti. ¿Sabías que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro? Eso significa que no basta con pensar en esa persona. Necesitas sentir desde el corazón una emoción que sea coherente con el resultado que deseas. Y no se trata de manipular, ni de intentar controlar nada ni a nadie. Se trata de convertirte en una frecuencia tan estable, tan auténtica, tan llena de presencia, que esa persona inevitablemente empiece a sentirte incluso sin entender cómo ni por qué. Porque lo que siente no es tu recuerdo, lo que siente es tu vibración. Y esa vibración está diciéndole, estoy completo, estoy en paz. Pero si decides acercarte, aquí estaré, sin necesidad, pero con verdad.
Y esa verdad energética es imposible de ignorar, porque en un mundo donde todos están buscando llenar vacíos, conectar con alguien que no los necesita, pero que aún así vibra desde el amor, es profundamente irresistible. Es eso lo que empieza a provocar el efecto que estás buscando. No que te extrañe por ausencia, sino que sienta que tú eres la presencia que le faltaba para volver a sentirse bien consigo mismo. Y aquí hay algo más que nadie te cuenta. La mayoría de las personas que intentan atraer a alguien lo hacen desde un lugar de carencia emocional. Lo hacen porque sienten que el otro tiene algo que les falta. Pero cuando tú inviertes esa ecuación y te conviertes en el que aporta estabilidad emocional, la dinámica cambia por completo. Ya no eres el que busca, eres el que el otro necesita encontrar. Y cuando eso ocurre, comienzan a suceder cosas. Pequeñas señales, movimientos inesperados, encuentros casuales que no son casuales, mensajes que llegan sin razón aparente, porque esa persona, aunque no lo diga, está sintiendo que su mundo emocional ya no es el mismo sin ti. Pero esto, y escúchame bien, solo se sostiene si tú lo sostienes. Si tú caes en el viejo patrón de esperar, de dudar, de presionar, rompes el campo. Por eso lo más importante de todo lo que estás aprendiendo hoy es la disciplina energética. La capacidad de elegir cómo te quieres sentir, sin depender de lo que haga o no haga la otra persona. Esa es la verdadera libertad. Y desde ahí nace el verdadero poder de atracción. Y en la siguiente parte, te voy a enseñar cómo sostener esa coherencia incluso cuando tu mente empiece a sabotearte. Vamos a trabajar con una técnica llamada recalibración vibracional instantánea, que te permite volver al centro en menos de 3 minutos, sin importar lo que esté pasando afuera. Esta herramienta ha transformado no solo relaciones, sino vidas enteras. Así que si crees que ya has entendido lo suficiente, déjame decirte con total honestidad: no es así, porque sin este último paso, lo que construiste puede desvanecerse. Quédate hasta el final del video, porque si no integras esta última pieza, no lo vas a lograr. Lo que viene a continuación es el verdadero núcleo del magnetismo emocional, el punto donde la energía se convierte en presencia, y la presencia en acción irresistible. Ahora que ya comprendes que el campo electromagnético del corazón puede ser tu mejor aliado para proyectar esa versión de ti que inevitablemente atrae, es momento de entrar en una dimensión que muy pocos exploran: la permanencia vibracional. Porque atraer momentáneamente a alguien puede parecer suficiente, pero lo que tú estás buscando va más allá. Tú no quieres solo un mensaje, una llamada o una reacción impulsiva. Tú estás construyendo una conexión profunda, real, y para eso necesitas que tu energía no solo impacte, sino que permanezca. Y eso solo se logra cuando tu vibración no depende de lo que pasa afuera, cuando no se quiebra por el silencio, cuando no se interrumpe por la duda. Joe Dispenza lo explica claramente: el entorno no define tu estado interno. Tú defines tu entorno desde tu estado interno. Y si tú logras mantenerte en ese estado de expansión emocional, incluso cuando no hay confirmación externa, estás haciendo algo que muy pocos saben sostener. Estás siendo causa en lugar de efecto. Estás enviando un mensaje al universo que dice: yo ya estoy vibrando en la realidad que deseo. Y cuando tú mantienes esa señal lo suficiente, la realidad no tiene opción, tiene que adaptarse a ti. Pero ¿cómo se mantiene esa vibración elevada cuando todo parece ir en contra? Aquí es donde entra una de las herramientas más transformadoras que puedes aplicar: la evocación emocional guiada. Esta práctica consiste en anclarte todos los días, aunque sea por 5 minutos, a una emoción que esté alineada con tu deseo. No basta con visualizar lo que quieres. Necesitas sentir lo que ya tienes y hacerlo con tal intensidad que tu cuerpo lo registre como real. Porque cuando el cuerpo cree, el campo vibra. Y cuando el campo vibra, el entorno responde. Durante esos 5 minutos, no pienses en lo que te falta. No revises si te escribió.
No repitas la historia del pasado. Cierra los ojos y siente. Siente cómo es ser tú, pero desde ese futuro cumplido, desde ese encuentro profundo, desde ese mensaje que llega, no porque lo buscaste, sino porque ya lo habías llamado desde tu vibración. Deja que esa emoción se expanda dentro de ti. Siente tu pecho abrirse, tu respiración hacerse más lenta. Y ahí, en ese instante, mantente. No corras, no lo apures. Quédate con la sensación, porque esa sensación es el puente. Y ese puente conecta tu ahora con lo que quieres manifestar. Y cuando termines, no vuelvas al viejo tú. No te levantes a revisar el teléfono. No cuestiones si está funcionando. Confía, porque este es el momento donde muchos fallan. Hacen el trabajo energético, pero no lo sostienen, porque quieren pruebas, quieren resultados inmediatos. Pero lo que no saben es que justo después del silencio, justo después de la duda, es cuando llega el cambio. Si lo interrumpes ahí, lo pierdes todo. Y créeme, esa persona te está sintiendo. No porque tú se lo digas, no porque actúes desde la escasez, sino porque tu vibración está empezando a habitar sus pensamientos. Estás apareciendo en su campo emocional cuando menos lo espera. En medio de una conversación, al escuchar una canción, al cerrar los ojos. Y ese tipo de presencia es la más poderosa de todas, porque no se puede racionalizar. Solo se siente. Y lo que se siente con el alma no se olvida. Ahora bien, si ya has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir el último componente de esta fórmula energética. Uno que activa una resonancia tal en tu campo que no solo hará que esa persona te piense, sino que comience a proyectarse contigo, a imaginarse contigo, a extrañarte desde un lugar profundo, desde ese vacío que solo tu energía sabe llenar. Pero te lo advierto, si no llegas hasta el final del video, si no descubres esta última técnica y no la integras en tu práctica diaria, no lo vas a lograr. Estás a solo un paso de conectar todos los hilos. Quédate, porque la pieza final que estás a punto de recibir es la que convierte esta conexión en algo inevitable. Lo que te estoy mostrando no es simplemente una idea motivacional ni un discurso vacío. Es un mapa energético que te conecta directamente con el resultado que deseas. Porque cuando tú activas dentro de ti una energía coherente, sostenida y cargada de intención consciente, comienzas a emitir una señal tan específica que el universo no puede ignorarla. Pero aquí viene una verdad que muchos no están dispuestos a aceptar. Si esa señal está contaminada con ansiedad, con duda, con necesidad disfrazada de deseo, el efecto se diluye. Por eso, lo que viene ahora es clave. Porque lo que estamos por trabajar no tiene que ver con controlar lo externo, sino con recalibrar lo más profundo de tu frecuencia interna. Llegó el momento de hablar de la polaridad emocional invisible. Es un principio poco mencionado, pero absolutamente determinante, y dice lo siguiente: la energía que tú reprimes se proyecta. Si sientes miedo, aunque sonrías por fuera, ese miedo se percibe. Si vibras en desesperación, aunque actúes con calma, esa desesperación se filtra, porque no puedes esconderle al universo lo que realmente estás sintiendo. Por eso, la única forma de atraer a esa persona de manera genuina y profunda es sanando primero lo que dentro de ti no está en paz. Y aquí es donde entra una de las prácticas más transformadoras que puedes aplicar desde ya: la liberación emocional intencionada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de huir de lo que sientes, en lugar de querer pensar solo en positivo mientras tu cuerpo grita incomodidad, vas a darle un espacio seguro a tu emoción. Cada día, antes de visualizar, vas a permitirte liberar lo que no te sirve. Puede ser miedo, tristeza, frustración, lo que sea que esté presente. Lo vas a sentir sin juzgarlo. Porque cuando lo sientes sin resistencia, se disuelve. Y cuando se disuelve, tu vibración se limpia. Y cuando tu vibración se limpia, tu campo se vuelve magnético. Este paso es crucial,
Porque muchos intentan manifestar desde una energía que aún no está ordenada. Quieren que el otro regrese cuando ni siquiera han regresado ellos a sí mismos. Pero tú no vas a repetir ese error. Tú vas a purificar tu campo, vas a entrar en coherencia, vas a construir un estado interior tan sólido, tan auténtico, que esa persona va a empezar a sentir que algo en su vida está incompleto, aunque no entienda por qué. Y ese por qué eres tú. Pero no como antes, no desde la necesidad, no desde el vacío, sino desde la nueva frecuencia que estás empezando a habitar. Porque eso es lo que estás haciendo ahora mismo. No solo estás escuchando un video. Estás reconstruyendo tu campo, estás entrenando tu vibración, estás recordando quién eres cuando no estás mendigando afecto. Y desde ahí, todo cambia. Y sé que probablemente estás sintiendo ya los primeros movimientos. Tal vez ya notas que esa persona empieza a aparecer más en tu mente, o que tú apareces más en la suya. Tal vez ya viste alguna señal, un número repetido, una canción, una imagen. Todo eso es real, es parte de la activación, pero aún falta algo, porque hasta ahora has estado sembrando la energía. En la siguiente parte, vamos a enfocarnos en cómo provocar el impulso de acción en esa persona. Cómo hacer que esa energía que tú estás generando se convierta en un deseo consciente del otro, por acercarse, por reconectar, por buscarte. Y esto no es algo que pueda explicarse con lógica. Es algo que solo puede sentirse, activarse y sostenerse desde un lugar muy específico de tu campo energético. Si no llegas hasta ahí, si no completas este último tramo, todo lo que has trabajado hasta ahora podría quedarse a medio camino. Así que escúchame con atención. Lo que viene a continuación no es opcional si de verdad quieres lograrlo. Es el cierre energético del proceso, la fórmula que completa el ciclo y transforma la vibración en manifestación tangible. Quédate hasta el final del video, porque sin esta última clave, no lo vas a lograr. Estás a punto de cruzar el umbral, y si sigues, verás cómo esa persona no solo empieza a pensarte, sino que no podrá evitar buscarte. En este punto, quizás empieces a notar una diferencia sutil pero poderosa. No solo estás comprendiendo algo a nivel mental, estás reconfigurando algo dentro de ti, y esa reconfiguración, aunque no lo parezca, ya está generando un eco en el otro. Porque en el plano energético, no hace falta contacto físico para que dos personas estén conectadas. Lo que verdaderamente une no es la cercanía física, sino la frecuencia compartida. Y si tú estás elevando tu frecuencia, inevitablemente, estás desplazando el vínculo hacia una vibración superior. Ahora bien, esto nos lleva a un concepto fundamental que pocos exploran: la resonancia en la memoria celular. Cada experiencia emocional que has vivido junto a esa persona ha dejado una huella en sus células, no solo en su mente. Y lo más fascinante es que tú puedes volver a activar esas huellas sin decir una sola palabra. ¿Cómo? A través de tu propia activación interna. Cuando tú entras en contacto con las emociones más puras que compartiste con esa persona, la ternura, la complicidad, la conexión auténtica, y las revives dentro de ti, no estás imaginando algo nuevo. Estás reactivando una frecuencia que ya existe en el campo entre ambos. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tú vibras con una memoria emocional, estás enviando una señal clara al campo cuántico. No una señal de quiero que vuelva, sino una señal de ya estoy viviendo esa conexión. Y ahí es donde ocurre el fenómeno que Joe Dispenza llama colapso de la posibilidad cuántica. El momento en que una posibilidad emocional se convierte en experiencia tangible. No por azar, sino porque tú la has sostenido con intención, emoción y coherencia. Pero cuidado, este no es un juego de visualizaciones vacías. No se trata de repetir frases sin alma o esperar que algo mágico ocurra sin que tú cambies por dentro. Se trata de convertirte en un canal tan limpio, tan centrado y tan auténtico, que tu vibración sea irresistible para quien alguna vez supo lo que era estar cerca de ti. Y no hablamos solo de recuerdos.
Hablamos de sensaciones físicas, de ese calor que aparece en el pecho sin razón, de esa punzada en el estómago al pensar en ti, de ese suspiro que sale sin que se den cuenta. Todo eso es real. Todo eso es respuesta a tu nueva vibración. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas saber cómo llegará el cambio. Porque cuando tú dominas tu energía, no te preguntas cuándo o cómo. Simplemente sabes que es inevitable. Porque has dejado de forzar el resultado y has empezado a habitarlo desde tu presente. Ahora bien, ya que estás aquí y ya has sostenido este estado vibracional durante varios minutos, estás listo para el siguiente nivel. Uno que muy pocos alcanzan. Vamos a hablar de cómo provocar que esa persona no solo te piense, sino que sienta urgencia emocional de tomar acción. Porque aquí no se trata solo de atraer pensamientos pasajeros. Se trata de encender una necesidad emocional que nace desde lo profundo, desde el reflejo del alma. Y para lograrlo, vamos a trabajar con una técnica avanzada, basada en patrones de reflejo emocional cruzado. Es decir, cómo tú, desde tu campo energético, puedes enviar una señal que el otro perciba como propia. Cuando domines esto, verás cómo esa persona empieza a pensar que fue su propia idea buscarte. Sentirá que algo dentro lo empuja a hacerlo, que no puede dormir tranquilo, que no logra enfocarse hasta que lo haga. Y eso no será manipulación, será vibración auténtica. Pero cuidado, esto solo funcionará si tú permaneces hasta el final y comprendes cómo anclar esta energía en tu campo con estabilidad. Porque si lo haces mal, puedes sabotear todo el trabajo. Por eso te digo con total claridad, no pares ahora. No interrumpas este proceso justo antes de que todo se materialice. Aún queda una parte esencial que te falta descubrir. Un componente que, si no lo conoces, todo este campo vibracional podría dispersarse. Quédate hasta el final del video, porque ahí es donde te revelaré la fórmula completa. Sin ella no lo vas a lograr. Y créeme, estás más cerca de lo que imaginas. Lo que estás haciendo en este momento es más que un simple ejercicio de manifestación. Estás entrenando a tu sistema nervioso para vivir en un estado vibracional completamente distinto al que estabas acostumbrado. Y eso tiene un impacto directo en la realidad que estás creando. Porque el universo no responde a lo que tú deseas en palabras, sino a lo que tú sostienes en tu fisiología. Cada pensamiento crea una reacción química. Y si ese pensamiento está cargado de ansiedad, de necesidad o de miedo, lo que estás produciendo no es atracción, es rechazo. Pero si logras sostener un pensamiento lleno de certeza, acompañado por una emoción de confianza profunda, lo que estás haciendo en realidad es enviarle al universo una señal de estabilidad. Y la estabilidad es magnética, especialmente para quien no la tiene. ¿Te das cuenta? Esa persona no está buscando a alguien que lo necesite. Está buscando, aunque no lo sepa conscientemente, a alguien cuya presencia lo calme, a alguien cuya energía lo estabilice, a alguien que, sin palabras, le recuerde cómo se sentía estar bien. Y ese alguien puede ser tú. Pero no si vuelves a proyectarte desde la carencia, no si sigues reaccionando a lo que ves afuera, en lugar de actuar desde lo que sientes dentro. Por eso, esta fase del proceso es tan importante. El dominio de la neutralidad energética. Aquí no significa que no te importe, significa que ya no dependes, que estás tan alineado contigo, que el resultado externo se convierte en un reflejo y no en una necesidad. Y eso tiene consecuencias muy concretas, porque cuando tú entras en ese estado de no necesidad vibracional, el campo de la otra persona empieza a percibir un vacío donde antes había presencia ansiosa. Y ese vacío se convierte en eco, y ese eco en urgencia, y esa urgencia en movimiento. Y de pronto, sin explicación racional, esa persona empieza a extrañarte más de lo que nunca creyó posible. Y no porque estés rogando atención, sino porque por fin estás emitiendo la señal más poderosa que existe. No te necesito, pero mi energía está disponible si decides volver desde un lugar real. Esa es la frecuencia que lo cambia todo.
porque ya no eres una opción. Te conviertes en una necesidad emocional, en ese punto de referencia que les recuerda lo que es sentirse en casa. Ahora, el paso siguiente es el más delicado y el más potente, porque no se trata de sostener esta energía por unos minutos, se trata de anclarla profundamente en tu día a día, de convertirla en tu nuevo estado base, en la vibración que llevas contigo incluso cuando no estás pensando en esa persona. Porque cuando tú vibras de esa forma de manera sostenida, el universo se encarga del resto. Y en la siguiente parte te voy a revelar cómo crear un anclaje energético específico que puedas activar en cualquier momento del día. Ya sea cuando sientas que estás perdiendo el centro, cuando necesites reconectar con tu poder, o incluso cuando percibas que el otro comienza a moverse hacia ti y quieras sostener esa apertura sin ansiedad. Este anclaje es la llave para mantener el canal abierto entre tú y esa persona, sin interferencias mentales ni sabotajes emocionales. Pero atención, este anclaje no se activa con solo pensarlo. Requiere una combinación precisa de respiración, intención y emoción que aún no te he enseñado. Y si te vas ahora, si no llegas hasta el final del video, te vas a quedar justo en la superficie, sin cruzar el umbral donde ocurre la transformación real. No lo hagas, porque lo que viene ahora es el punto más alto del proceso, lo que transforma tu campo en un verdadero imán emocional. Quédate hasta el final, porque sin esto, no vas a lograrlo. Y créeme, estás a solo un paso de hacer que esa persona no pueda dejar de pensar en ti. Y ahora que ya estás comenzando a integrar esta vibración, que tu campo empieza a limpiarse de las interferencias de la necesidad y de los pensamientos limitantes, es vital que hablemos de otro componente determinante que muchos ignoran: el tiempo emocional cuántico. Esta idea puede cambiarlo todo si la entiendes profundamente, porque nos han educado para creer que el tiempo es lineal. Pero cuando trabajamos con energía, el tiempo no se mide en minutos ni en horas, sino en frecuencia sostenida. Lo que significa esto es simple, pero poderoso. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que esa persona te escribió, te vio o pensó en ti. Lo que importa es cuánto tiempo tú puedes permanecer vibrando en la emoción correcta. Porque el campo cuántico no responde al calendario, responde a la coherencia. Si puedes mantener la vibración adecuada durante unos minutos intensos al día, si puedes resistir la tentación de mirar el teléfono, de buscar señales externas, y en su lugar, sostener tu centro emocional sin fragmentarte, esa señal se expande de forma inmediata. Y aquí es donde sucede algo mágico. Esa persona empieza a recordar cosas que no sabe por qué está recordando. Siente un llamado que no puede explicar. Se despierta con la sensación de que falta algo y no sabe que ese algo es tu frecuencia. Porque tú no estás empujando, estás atrayendo. Y eso hace toda la diferencia. Lo que se impone genera resistencia. Lo que se emite con verdad, con sutileza, se recibe como deseo. Ahora, para que esto se mantenga en expansión, hay un elemento final que debes dominar: la identidad energética. Este es el mayor secreto detrás de la manifestación según Joe Dispenza. No puedes atraer algo si todavía te identificas como la versión antigua de ti. La pregunta no es si quieres que esa persona te piense, te extrañe o te necesite. La pregunta es: ¿quién estás siendo mientras deseas eso? Si te estás sosteniendo desde la identidad de alguien que aún no lo tiene, tu vibración estará emitiendo carencia. Pero si empiezas a moverte desde la identidad de alguien que ya está siendo deseado, recordado, amado, entonces ya no estás esperando, estás emitiendo. Y desde ahí, todo lo que deseas se vuelve inevitable. Y aquí es donde todo se une. Porque la frecuencia que emites, la memoria celular que activas, la emoción que sostienes y la identidad que eliges, todo conforma el campo que construye la realidad que experimentas. No se trata de hacer más, se trata de ser distinto. Y esa es la práctica diaria. No buscar, no perseguir,
no dudar. Solo mantenerte alineado con esa versión tuya que ya es el imán perfecto para esa conexión. Pero esto aún no es el final, porque hay una última capa, una más profunda, que se activa solo cuando completas este ciclo vibracional. Es el momento en que ya no necesitas afirmar nada, porque tu sola presencia activa la atracción. Y esa etapa, esa última pieza, es la que vamos a explorar en la siguiente parte del video. Así que no te vayas todavía, porque si no descubres esta última clave, todo lo que has practicado podría perder fuerza. Quédate hasta el final, porque solo ahí entenderás cómo hacer que esa persona no solo te piense, sino que sienta que no puede seguir adelante sin reconectar contigo. Y créeme, si te quedas, lo que estás a punto de aprender puede marcar la diferencia definitiva. En este punto del proceso, cuando ya estás comprendiendo que no basta con desear, que la verdadera transformación está en el cuerpo, no solo en la mente, es fundamental que entiendas cómo funciona el siguiente nivel de influencia energética, la programación afectiva subconsciente. Esta es una herramienta silenciosa pero extraordinariamente poderosa, porque se basa en algo que todos los seres humanos comparten: la necesidad de repetición emocional para formar vínculos duraderos. Lo que eso significa es que cada vez que tú proyectas una emoción coherente, una que combine deseo sin ansiedad, seguridad sin apego, presencia sin necesidad, y logras sostenerla por más de 68 segundos, estás creando una impronta en el campo cuántico que empieza a vincularse a la memoria subconsciente de esa persona. Joe Dispenza lo explica claramente. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives en el plano físico. Y lo mismo ocurre con el subconsciente del otro. Si tú puedes, durante algunos minutos al día, imaginar esa conexión con tal intensidad emocional que tu cuerpo lo sienta como real, lo que estás haciendo es instalar una frecuencia específica en la mente del otro. Pero ojo, no es magia, es repetición emocional. Tu constancia es el detonador. Y ahí es donde el campo se alinea, porque tu emoción se vuelve familiar. Tu energía empieza a sentirse conocida. Y esa familiaridad es la que activa la urgencia. Porque el cerebro, al sentir algo repetido, comienza a buscarlo. Y cuando no lo encuentra afuera, empieza a extrañarlo. Y eso es exactamente lo que queremos lograr. Que esa persona comience a extrañarte no desde el drama, sino desde lo energético. Que su cuerpo empiece a pedirte antes que su mente lo entienda. Que un vacío empiece a crecer. Y que ese vacío solo se calme con tu presencia. Ahora, para que esto ocurra, es vital que evites uno de los errores más comunes: revisar si ya está funcionando. Cada vez que revisas el teléfono, miras sus redes o analizas si te ha escrito. Estás enviando una señal al campo de que aún no confías. Estás emitiendo una energía de «esto no está pasando», y eso interrumpe el flujo. Lo que necesitas ahora es un nuevo ritual diario, uno que no dependa de lo externo, sino que ancle internamente tu certeza. Por eso, en la siguiente fase, vamos a integrar una práctica de reprogramación matutina de alta frecuencia. Te mostraré cómo en menos de 7 minutos puedes alinear tu respiración, tus pensamientos, tu corazón y tu intención en un solo canal vibratorio, para que cada día empieces con la energía exacta que envía el mensaje correcto al universo y a esa persona. Es ahí donde realmente todo empieza a cambiar. Cuando no estás esperando que te busque, estás sabiendo que ya viene. Pero no te equivoques. Sin esta práctica, todo lo anterior puede quedar sin raíz. Y si no te quedas hasta el final, si no aplicas esta última herramienta, podrías perder la oportunidad de anclar el resultado que ya estás generando. Porque hasta ahora has preparado el terreno, has movido la energía, has abierto el canal, pero falta sellarlo. Quédate conmigo hasta el final del video, porque solo cuando descubras esta técnica de anclaje energético diario, vas a poder sostener la vibración sin esfuerzo. Y es allí, justo en esa constancia, donde la manifestación se vuelve inevitable. Estás más cerca de lo que imaginas. No te vayas ahora, o no lo lograrás.
Ahora que ya has empezado a entender cómo influye tu frecuencia en el campo cuántico, es hora de entrar en un nivel más fino, donde la biología, la energía y la conciencia se entrelazan. La bioresonancia emocional activa. Este concepto, que se encuentra en la base de los estudios más recientes de neurocoherencia, demuestra cómo cada emoción que sostienes no solo se registra en tus pensamientos, sino que produce reacciones en todo tu sistema nervioso autónomo. Lo que piensas, lo que sientes y lo que crees, crea una firma biológica, y esa firma es lo que el otro percibe. Sí, lo percibe incluso sin tenerte cerca. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un campo toroidal, una especie de esfera energética que lo rodea, y ese campo no se detiene en tu piel. Se extiende metros fuera de ti, y lo que proyecta está determinado por la coherencia entre tu corazón y tu mente. Es decir, cuanto más alineado estás, más fuerte es tu señal, y esa señal atraviesa el tiempo y el espacio. Puede ser sentida, interpretada y hasta soñada por la otra persona. Aquí ocurre algo fascinante. Si tú repites una emoción sostenida hacia esa persona, no desde la falta, sino desde la presencia, desde el amor limpio, sin apego, su campo comienza a responder. Se activa una especie de búsqueda interior. No saben por qué, pero comienzan a sentir que les falta algo, que necesitan volver a una energía que ya no está presente físicamente, pero que sigue viva vibracionalmente. Y eso es lo que hace que esa persona comience a buscarte. Ahora bien, todo esto se amplifica exponencialmente si introduces lo que llamamos sincronía cuántica aplicada. Este es un proceso donde sincronizas tus emociones con momentos concretos del día, justo al despertar, justo antes de dormir y en los breves momentos de silencio entre actividades. Esos pequeños espacios, cuando tu mente está más relajada, son las puertas ideales para reprogramar tu campo energético. Así que lo que vas a hacer es simple pero profundamente efectivo. Antes de dormir, vas a visualizar no una escena completa, sino una sola sensación. Por ejemplo, esa mirada, ese roce, esa palabra que hizo que sintieras conexión. No necesitas inventar nada nuevo. Solo elige un momento real, vívido, donde ambos sintieron algo especial. Y quédate ahí, recréalo. Siente cómo esa emoción vuelve a tu pecho, cómo tu respiración se calma, cómo tu cuerpo lo vuelve a vivir. Esa frecuencia, justo antes de dormir, entra directo al subconsciente. Y cuando el subconsciente se reprograma desde la emoción, el campo entero comienza a emitir desde otro lugar. Lo mismo al despertar. No tomes el teléfono. No regreses a lo que te falta. Abre los ojos y conéctate de inmediato con tu nueva identidad energética. La versión de ti que ya está siendo deseada, recordada, buscada. Esta es la clave. No proyectes desde lo que duele, sino desde lo que ya es. Porque si puedes sentirlo sin necesidad de que ocurra afuera, estás acelerando el proceso de manifestación. Estás diciéndole al universo, estoy listo. Y cuando estás listo de verdad, las respuestas llegan sin que tengas que perseguir nada. Pero esto no es todo. Aún queda una técnica más, la que transforma estas prácticas en una vibración permanente. Una que no se apaga cuando te frustras o dudas. Una que convierte tu energía en un anclaje tan fuerte que esa persona sentirá que tú eres su punto de equilibrio. Esa técnica es lo que veremos al final del video, y es lo que hará que tu campo se mantenga magnético sin esfuerzo consciente. Así que, si has llegado hasta aquí, no te detengas. Estás a un paso de descubrir el método que hará que esa persona no solo te piense, sino que sienta que su mundo está incompleto sin ti. Quédate hasta el final, porque si no integras este último paso, todo lo que has hecho hasta ahora se desvanecerá. No pares ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. Y ahora que has empezado a comprender el impacto real que tiene tu campo energético sobre la realidad que te rodea, es el momento perfecto para ir aún más lejos, hacia un punto que muy pocas personas conocen, pero que Joe Dispenza ha enfatizado con claridad:
la recalibración de la identidad energética proyectada. Y lo que esto significa puede transformar por completo no solo tu vida amorosa, sino también la forma en que experimentas absolutamente todo lo que te rodea. Tu identidad energética no es lo que dices que eres, es lo que emites cuando no te estás esforzando. Es esa vibración inconsciente que brota desde lo más profundo de tu cuerpo emocional y que el universo sin filtros responde. Así que aquí va una pregunta crucial que necesitas hacerte antes de seguir. ¿Qué versión de ti está deseando ser recordada por esa persona? Porque si lo estás haciendo desde un lugar de carencia, desde un deseo de llenar un vacío, desde la necesidad de validación, esa vibración no solo no atraerá, sino que puede repeler. Y aquí está la clave. Tienes que convertirte en la versión de ti, que ya es recordada con amor, con intensidad, con deseo profundo, incluso antes de que ocurra físicamente. Esa es la versión tuya que vive en alineación con el resultado final, no con la falta de ese resultado. Y cuanto más claro y sostenido esté ese personaje interno, más fuerte será el eco que provocas en el otro. Porque todo vínculo emocional es, en esencia, una danza entre vibraciones. Y quien sostiene su frecuencia con más firmeza, domina la música. Pero, ¿cómo se recalibra esta identidad energética? No basta con afirmaciones vacías ni con repetir frases sin presencia. Lo que necesitas es activar lo que se conoce como reflejo emocional inducido. Esto consiste en entrar en un estado emocional tan elevado, tan real y tan congruente, que quien se conecta contigo energéticamente no solo te percibe, sino que se siente a sí mismo cuando estaba contigo. Porque eso es lo que genera urgencia emocional. No es solo que piensen en ti, sino que al pensar en ti, se sientan más completos, más ellos mismos. Y eso solo se logra cuando tú dejas de intentar cambiar al otro y empiezas a amplificar tu campo hasta convertirte en una experiencia emocional inolvidable. Piensa esto. No quieres que esa persona vuelva por necesidad o por miedo. Quieres que vuelva porque no puede resistirse a lo que siente cuando te recuerda. Porque cada fibra de su cuerpo le susurra que contigo es donde debe estar. Para lograrlo, vamos a activar un patrón de evocación multisensorial. No es solo imaginar, es usar tu cuerpo entero para proyectar esa presencia energética. Vamos a trabajar con memoria olfativa, con temperatura emocional, con microcontracciones musculares que se asocian con placer. Porque mientras más sentidos se involucren en tu visualización, más fuerte será la huella vibracional que dejas. Y todo esto no es teoría, está probado. El subconsciente procesa los recuerdos y las visualizaciones con igual intensidad si están cargadas de emoción verdadera. Por eso, en el siguiente tramo del video, te voy a guiar en un proceso que muchos consideran el paso final para que la manifestación se vuelva inminente. ¿Cómo instalar una firma energética tan potente en el campo del otro, que no pueda dejar de pensarte, soñarte y buscarte? Pero debes entender algo. Si interrumpes este proceso ahora, antes de conocer cómo se activa esa firma energética, antes de aprender cómo sellarla en tu campo, lo más probable es que todo este avance quede flotando en el aire. Sin dirección, sin resultado, quédate. Aún falta una pieza del rompecabezas que lo cambiará todo. Y si no llegas hasta el final del video, no podrás acceder a la herramienta que hace que esta energía no se disipe, sino que se convierta en una atracción irresistible. Así que sigue aquí, porque estás a centímetros del punto de no retorno. Y si das el paso final, lo que quieres dejará de ser una posibilidad para convertirse en tu nueva realidad. Una vez que comienzas a emitir esta nueva identidad energética desde un estado de presencia y no desde la necesidad, se abre una puerta poco explorada pero tremendamente efectiva: el uso consciente de anclajes neuroafectivos. Este tipo de anclaje funciona como una señal emocional que tú instalas de forma interna, pero que comienza a operar también en la mente subconsciente de la otra persona. ¿Cómo sucede esto? A través del principio de resonancia emocional compartida.
Cada vez que tú asocias un recuerdo, un pensamiento o una sensación con un estímulo específico, como un sonido, una postura, una palabra o incluso una imagen mental, y lo repites lo suficiente mientras sientes una emoción intensa, ese estímulo se convierte en una llave que abre la puerta a esa misma emoción en cualquier momento. Y ahora viene la parte más poderosa. Tú puedes convertirte en el anclaje emocional de esa persona. Literalmente, puedes convertirte en el detonante que le active el deseo, el recuerdo, la necesidad de reconectarse contigo. ¿Cómo? Al sostener durante varios días una práctica de evocación emocional donde no solo visualices el vínculo, sino donde te conviertas tú mismo en el símbolo de esa conexión profunda. Esto significa que cuando piensen en tranquilidad, pensarán en ti. Cuando necesiten sentirse vistos, acudirán a la energía que tú proyectas. Cuando su cuerpo busque alivio, lo asociará contigo. Pero esto requiere de algo que pocas personas hacen bien: constancia emocional sin distorsión mental. Es decir, sostener esa vibración sin contaminarla con impaciencia, miedo o duda. Aquí no puedes fallar, porque si introduces ansiedad en el proceso, esa ansiedad también se convierte en parte de lo que el otro siente cuando te recuerda. Y no quieres eso. Quieres que sentirte sea su refugio emocional. Y es aquí donde entra otro principio que cambiará tu forma de ver la atracción para siempre: la frecuencia espejo. Lo que sientes por esa persona no es solo tuyo, es compartido, pero a menudo está bloqueado por interferencias emocionales no resueltas. Cuando tú limpias tu canal, cuando te alineas y emites amor sin resistencia, estás también desbloqueando ese canal en el otro. Y lo que parecía estar dormido, comienza a activarse. No porque tú hayas cambiado al otro, sino porque cambiaste la señal. Y lo que cambia la señal, cambia la respuesta. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo hago para mantener esta vibración si no tengo garantías externas? Y la respuesta está en el principio de autosuficiencia vibracional. Tú no necesitas pruebas, necesitas práctica. Porque cuando repites una frecuencia con la misma emoción con la que la vivirías si ya fuera real, tu campo energético la convierte en un hecho inminente. Y aquí viene lo más interesante. El cuerpo humano responde antes que la mente. Así que, si esa persona empieza a soñar contigo, a pensarte sin razón, a sentirse incómoda cuando no estás, es porque su cuerpo ha empezado a captar lo que su mente aún no procesa conscientemente. Eso es lo que genera urgencia. Eso es lo que hace que alguien diga, no sé qué me pasa, pero necesito verte. ¿Y lo mejor? Puedes llevarlo aún más lejos, porque hay una manera de dejar una impresión tan fuerte en el campo energético del otro, que incluso cuando estén distraídos, ocupados o conectados con otras personas, habrá una parte de su energía que seguirá anclada a ti. Es como si dejaras un eco, un residuo vibracional que poco a poco comienza a ganar fuerza hasta convertirse en un llamado, en una necesidad, en una búsqueda. Pero para lograr eso, necesitas conocer un último componente que aún no hemos revelado: el sello vibracional de reciprocidad cuántica. Esta es la técnica más avanzada, la que transforma todo lo anterior en una manifestación inevitable. Sin este paso, lo que estás haciendo puede quedarse flotando, sin anclaje. Pero si lo integras correctamente, esa persona no solo te pensará, sentirá que estar sin ti es como respirar a medias. Y ese secreto lo compartiremos en el tramo final del video. Así que, si te estás tomando en serio este proceso, si de verdad quieres dejar una huella emocional que despierte el deseo más profundo en el otro, no te vayas aún. Porque si no ves lo que sigue, si no entiendes cómo sellar esta frecuencia de forma irreversible, todo lo que has practicado podría diluirse. Quédate hasta el final, porque el verdadero magnetismo emocional se activa con lo que estás a punto de descubrir. Y sin eso, simplemente, no lo vas a lograr. Hasta este momento, ya sabes cómo conectar con tu centro, cómo proyectar una frecuencia emocional auténtica, cómo convertirte en un anclaje emocional.
y cómo mantener esa vibración viva aún cuando el entorno físico no muestre señales inmediatas. Pero existe un error común que bloquea muchos procesos de manifestación y que, si no lo conoces, puede neutralizar todo tu trabajo energético. Se trata de no saber crear un espacio resonante para que el otro pueda responder. ¿Qué significa esto? Que muchas personas vibran correctamente, emiten una señal poderosa, pero no han dejado un espacio abierto en su campo para que esa respuesta se manifieste. Es como hablar por un canal de radio que el otro no tiene sintonizado. Lo que necesitas no es solo emitir la energía correcta, sino preparar un lugar dentro de ti y dentro de tu entorno donde esa energía tenga permiso para regresar. Este espacio se construye emocionalmente, pero también físicamente. ¿Has notado cómo algunas personas que están atrapadas en la espera vibran con tensión, con urgencia, con incomodidad? Eso no es un espacio resonante. Eso es bloqueo. Si quieres que esa persona regrese a ti, si quieres que sienta el impulso de buscarte, necesitas haber liberado el espacio interno que antes estaba ocupado por el control, por el apego, por la ansiedad. Y aquí entra otro concepto poco conocido: la activación del vacío energético. Este vacío no es ausencia, es presencia disponible. Es lo que sucede cuando, en lugar de ocupar todo el campo con pensamientos, con expectativas, con miedo, lo limpias y te conviertes en un canal abierto. En ese vacío, el otro siente que puede entrar. Siente que su energía tiene lugar en tu mundo sin que sea empujada, exigida o condicionada. Este principio tiene una base biológica también. Cuando tú estás relajado, confiado y disponible, tu sistema nervioso emite señales de coherencia. Y eso, en términos energéticos, se traduce como un campo seguro. Y te aseguro que nada es más irresistible que un campo seguro cuando alguien está emocionalmente confundido o dividido, porque tú te conviertes en el lugar al que su energía quiere regresar, incluso si su mente aún no lo comprende del todo. Y entonces pasamos a un nivel aún más profundo: la alineación cuántica anticipada. Aquí ya no estás esperando que algo suceda para sentirte de cierta forma. Aquí estás eligiendo sentirte como si eso ya estuviera ocurriendo. Y esa emoción preinstalada comienza a crear una sincronización con el tiempo no lineal. El resultado: el universo se organiza para confirmarte lo que tú ya estás vibrando. No porque lo fuerces, sino porque lo sostienes. Esa es la clave. No buscar resultados externos, no buscar pruebas de que está funcionando. El verdadero magnetismo ocurre cuando tú sostienes la frecuencia sin depender del tiempo. Porque el tiempo lineal es una ilusión que solo sirve para medir procesos físicos. Pero en el campo cuántico, las emociones no siguen un reloj. Se manifiestan cuando están perfectamente alineadas con el campo de quien las emite. Y cuando esa alineación ocurre, cuando todo tu cuerpo, tu mente, tu entorno y tu energía están sincronizados, esa persona sentirá que te necesita sin saber por qué. Su corazón se agitará sin motivo. Recordará tu voz, tu olor, tu presencia en medio de la nada. No podrá dormir, no podrá distraerse, porque tú no serás solo un recuerdo. Serás una frecuencia activa resonando en su interior. Pero ahora viene lo más importante. Todo lo que has aprendido hasta aquí te ha llevado a un punto de preparación. Has sembrado la intención, has ajustado tu vibración, has limpiado el campo, has creado el espacio y ahora estás listo para el paso final. La codificación emocional multisensorial, la técnica que transforma tu energía en una señal indeleble para el subconsciente del otro. Esta herramienta, que se basa en la integración simultánea de emoción, imagen y sensación, es lo que hace que tu energía no solo impacte, sino que permanezca, que se vuelva parte de su sistema afectivo, que deje una marca. Y eso es lo que veremos al final del video. Pero atención, si te detienes ahora, si no llegas hasta esa última pieza, todo este proceso podría quedarse en la superficie. No lo permitas. No sabotees tu avance justo antes del resultado. Quédate,
Porque si no completas este último paso, no activarás el verdadero poder de la ley de atracción tal como la enseña Joe Dispenza. Y sin eso, simplemente no lo vas a lograr. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento para reconocer algo muy importante. No todos llegan al final. No todos tienen la paciencia, el compromiso y la determinación de sostener una energía elevada durante tanto tiempo. Pero tú lo hiciste, y eso ya te pone en un nivel completamente distinto. No solo estás aprendiendo información, estás transformando tu campo energético en este preciso instante. Porque sí, ahora ya sabes cómo liberar la necesidad, cómo proyectar coherencia, cómo construir un espacio resonante, cómo activar el vacío y cómo establecer una frecuencia que deje huella en el subconsciente de esa persona. Pero más allá de todo eso, lo que realmente marca la diferencia es quién estás eligiendo ser a partir de hoy. Porque cuando tú cambias, todo lo que te rodea no tiene otra opción más que cambiar contigo. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte con esto. Esa persona que tienes en mente, esa conexión que quieres recuperar o fortalecer, ya está recibiendo tu nueva vibración. Puede que no lo sepa conscientemente, puede que tarde un poco en reaccionar, pero la energía ya fue sembrada. Y si sigues practicando con convicción, sin miedo, sin obsesión, te aseguro que lo que deseas se manifestará. Así que sigue con este camino, no te detengas, no busques atajos. La ley de atracción, como nos enseña el doctor Joe Dispenza, no es magia, es ciencia aplicada con corazón. Y tú ya tienes todas las herramientas. Déjame en los comentarios si has sentido algún cambio en tu vibración desde que comenzaste este video. ¿Qué parte resonó más contigo? ¿Qué fue lo que más te impactó? Tu experiencia puede ayudar a otros también. Recuerda que cuando compartimos, multiplicamos. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos aún más en cómo convertirte en el imán que atrae no solo amor, sino todo lo que tu alma realmente merece. Nos vemos pronto.